Y hay otro indicador macroeconómico dentro de todo el abanico que hay, ¿no? Vamos a tratar solamente tres, que es la inflación, ¿no? Y para esto tenemos que entender que la inflación se entiende como el aumento generalizado y sostenido de precios, ¿no? Es normal que cuando existen estos aumentos digamos, es normal que los precios aumenten. Es más, incluso la inflación lo que hace es como medir una persona que tenga temperatura, ¿no? O sea, es normal que una persona tenga temperatura y por lo tanto, y en consecuencia de eso, eh, exista o se evidencie un juego de compra y venta, ¿no? Un juego de interacción entre los agentes del modelo económico, ¿no? El problema viene a estar dado cuando el aumento de los precios no está acompañado con un aumento del ingreso, ¿no? O sea, que los precios suban no es el problema, siempre y cuando los ingresos también suban en esa proporción. Porque cuando el precio sube y los salarios, por ejemplo, no suben, lo que pasa es que se está reduciendo la capacidad adquisitiva de las personas. Que la inflación exista no es malo. Lo malo es que la inflación se escape de control, digamos, en un país. Tanto es así que incluso uno ve en términos macroeconómicos que los países, y eso pasa en todos los países, ya se tiene niveles de inflación, lo que se le llama inflación meta. O sea, ya los países asumen y están dispuestos a soportar determinado nivel de inflación. El problema viene cuando este nivel de inflación se dispara. Entonces, cuando se dispara, evidentemente ya el tema no se vuelve fácil de manejar, ¿no? Lo ideal siempre es buscar que si aumentan los precios, también aumenten en esa misma proporción los salarios, para poder asegurar que la capacidad adquisitiva de las personas se mantenga, ¿no? Este, no necesariamente es porque se quiera dar aumento de sueldo, o sea, no es que estés aumentando el salario, estás manteniendo la capacidad adquisitiva de las personas, ¿no? Eh, Aunque la empresa, claro, lo pueda plantear como si fuera un aumento de salario, ¿no? Entonces, esos vendrían a ser los tres principales indicadores macroeconómicos que nosotros podríamos reconocer y sería bueno que los entendamos bien para que lo podamos manejar, sobre todo cuando estamos liderando tal vez alguna empresa, ¿no? Otro de los aspectos importantes, ya saliendo un poco de la economía y entrando a la parte financiera, es reconocer las inversiones que una empresa puede tener, ¿no? Y cuando hablamos de inversiones, es importante diferenciar entre lo que es una inversión y lo que es un gasto, ¿de acuerdo? La clásica diferenciación o características es entender que la inversión siempre añade vida útil a un activo, por ejemplo, mientras que el gasto solamente mantiene la capacidad operativa del mismo. Por ejemplo, si yo tengo un auto, una inversión sería si yo le cambio piezas en el motor. Si le pongo piezas nuevas, entonces estoy ampliando la vida útil de ese motor y por lo tanto eso es inversión porque está añadiéndole vida útil al bien. ¿Qué cosa es un gasto? Es cuando le echo el aceite al carro para que pueda funcionar. El aceite no está incrementando el valor del motor, no está incrementando el valor del auto, pero sí está permitiendo mantener la capacidad operativa del mismo. Desde el punto de vista contable, las inversiones siempre se reflejan en el balance general de la empresa. Columna de la izquierda, activos, ¿no? Mientras que los gastos se registran o se reflejan en el estado de resultados, o también conocido como estado de ganancias y pérdidas. ¿Ya? En determinado momento a veces se usa de manera indistinta esos términos. O sea, cuando hablamos de balance, algunas empresas le llaman estado de situación también, ¿no? Mientras que el estado de resultados también es conocido como estado de ganancias y pérdidas, ¿no? En determinadas empresas. Esta lámina también es importante. Sobre todo es importante que recordemos la diferenciación entre lo que es una inversión y lo que es un gasto. Algunas recomendaciones cuando se manejan inversiones es, por ejemplo, entre todas ellas, recordar siempre que eh, si las inversiones están dadas en una moneda distinta a la propia, a la local, tienen que considerar el factor del tipo de cambio, ¿de acuerdo? Dicho de otra manera, ¿no? No es que el tipo de cambio siempre afecte el tema de inversiones, o el tipo de cambio siempre tenga que ser considerado en el ámbito de las inversiones. No siempre es así, ¿no? ¿Por qué? Porque el tipo de cambio tienes que considerarlo sí, solo sí,
tú manejas una moneda distinta al dólar. O sea, si la pregunta fuera, ¿el tipo de cambio siempre debe ser considerado o siempre afecta a la inversión? Ahí tú se nos puede decir que sí, necesariamente, porque no te he especificado dónde puede ser, ¿no? Si fuera el caso del Perú, sí, porque manejamos una moneda distinta, pero si estás en Ecuador, Ecuador es una economía dolarizada. Ecuador maneja todo en dólares. Si estás en Panamá, Panamá es una economía dolarizada también. Ahí no importa el tipo de cambio. Bueno, Panamá se llama Balboa, está bien, pero el cambio es 1 a 1. O sea, la moneda legal, digamos, de Panamá es el Balboa, pero en realidad se usan dólares. De Balboa solamente hay monedas, hay unas moneditas que son menos de medio dólar y ya no hay más, no hay billetes de Balboa. Se manejan billetes que son dólares, ¿no? Entonces, el tipo de cambio solamente se considera si es que en tu país o en tu empresa manejan una moneda distinta al dólar, ¿no? En las inversiones muchas veces también se incluye valores relacionados en costos como por ejemplo los fletes, las instalaciones, las puestas en marcha. Por ejemplo, cuando se utiliza mucho en inversiones, ¿no? Cuando se compran maquinaria, lo que suele hacer siempre una empresa es pagarle al proveedor, pero pedirle que la maquinaria te la entregue en funcionamiento y en tu planta, ¿no? Porque claro, si tú estás aquí en Perú y compras una máquina sofisticada en Alemania, y solamente compras la máquina sin incluir el traslado, la instalación, los fletes, la puesta en marcha, el alemán te lo vende y te dice cuándo vienes a Berlín a recogerla. Entonces, para ti va a ser un poco complicado, tal vez, recogerla de Berlín. Lo que suelen hacer las empresas, sobre todo cuando la maquinaria puede ser un poco especializada y para no afectar temas de garantía y todo eso, es pedir que el mismo proveedor te la entregue, pero en tu planta y funcionando, ¿no? Ahora, si es un productor de ese tipo de máquinas, probablemente él ya tenga toda una cadena logística o tenga socios logísticos que le ayuden a movilizar eso, ¿no? Y a veces es lo mejor como empresa porque entonces tú solamente te encargas de recibir y de probar que te la entregue en funcionamiento, ¿no? Otra de las condiciones que hay ya financieras que hay que tener presente cuando se manejan sobre todo este tipo de inversiones, en general para muchos aspectos, pero sobre todo para el tipo de inversiones también, es el financiamiento. Y el financiamiento o estructura de capital que nosotros podemos tener en una empresa siempre puede estar conformado, ya sea por capital o por deuda, ¿no? El capital, que es el aporte de accionistas, y la deuda que viene dada por un proveedor de fondos. Típicamente, el proveedor de fondos es una entidad financiera, ¿no? Es un banco, alguien que te presta, ¿no? Ese es tu proveedor de fondos. Y el capital es el aporte de los accionistas, ¿no? Eh, Normalmente, y si tú estás como gerente de una empresa, gerente general y gerente financiero, lo que tú vas a buscar, lo que tú vas a buscar siempre es que en todo caso tratar de financiarte con deuda. ¿Por qué? Porque el costo de la deuda es más barato que el costo del capital. Si uno dice, bueno, si más barato el costo de la deuda que el costo de capital, entonces yo debería buscar que mi financiamiento siempre sea 100% deuda y cero capital. Claro, idealmente eso sería genial, pero tampoco es posible, porque la deuda, como es dinero que te da un tercero, también necesita ver que haya una proporción de capital dentro del financiamiento. ¿Por qué la deuda que te la da un proveedor de fondos como un banco es más barata que el capital? Porque normalmente para el que te da, para el proveedor de fondos, que puede ser un banco, tú eres uno de muchos a quienes le está prestando. Por lo tanto, ellos tienen su riesgo ya sumamente repartido entre todos. Mientras que el capital es caro porque a veces tu accionista no es que tenga tantas empresas como un banco tiene clientes. Entonces, él no tiene mucha diversificación del riesgo. Por lo tanto, te exige más por el retorno. Por eso es que cuando tú eres gerente general y tienes que crecer, necesitas fondos, tú vas a agotar las posibilidades primero de obtener deuda. Ya cuando el monto es muy grande, es muy importante, o ya no puedas adquirir deuda, entonces buscas tocarle la puerta al accionista para que él te haga un aporte de capital. Normalmente no lo hacen eso tan rápido porque saben que eso puede encarecer su estructura de financiamiento, porque el accionista te pide mayor retorno que el interés que te cobra el banco por el préstamo. ¿De acuerdo? Y ahora, este financiamiento también tiene que ver mucho dependiendo el tipo de bien, ¿no? O para qué quieres el financiamiento, ¿no? El financiamiento puede ser de corto
mediano y largo plazo, ¿no? Para fines prácticos vamos a hablar de un financiamiento de corto plazo, todo lo que sea hasta un año, y todo lo que sea mayor de un año, ya es, vamos a llamarlo mediano y largo plazo, ¿no? Sin hacer distinciones ahí. O sea, es corto plazo y mediano y largo plazo. Cuando tienes una necesidad de financiamiento de corto plazo, normalmente se supone que esto tiene que ser dedicado a financiar necesidades operativas, ¿de acuerdo? Capital de trabajo, por ejemplo, ¿no? Y los instrumentos más conocidos suelen ser los pagarés o los sobregiros, ¿no? Un punto especial, y quiero hacer una mención especial a lo que es el sobregiro. ¿Por qué? Porque el sobregiro es caro, ¿no? Entonces, el sobregiro en realidad es una posibilidad que te da el proveedor de fondos, el banco en el que tienes tu cuenta corriente probablemente, pero que no es muy recomendable usar siempre porque la tasa de interés es muy alta. Si tú ya sabes que vas a incurrir en necesidad de un préstamo, es más eficiente, es más recomendable pedir un préstamo que sobregirarse. El sobregiro tú lo puedes usar como una medida extraordinaria en algún momento del tiempo, en un momento dado, ¿no? Te quedaste sin fondos y entonces y ahí tienes que sobregirarte. No queda otra, ¿no? Pero como tiene una tasa de interés tan alta, tú necesitas cubrir y pagar ese sobregiro cuanto antes. Por eso que uno dice que uno puede sobregirarse a veces un día, 2 días, pero no, si no vas a poder pagarlo en un mes, no te sobregires. Sobregirarte un mes es súper caro, es carísimo. Mejor saca un préstamo y con eso usas el fondo que necesitas, pero no te sobregires porque la tasa de interés es muy alta. La ventaja del sobregiro es que sí te la pueden dar de inmediato. Esa es la ventaja. La ventaja es que de inmediato te dan el sobregiro, ¿no? Ahora, claro, ese de inmediato dependiendo del tipo de cliente que sea, ¿no? Ya tú la línea de la capacidad de sobregirarte depende del cliente y eso se define de antemano, ¿no? Tú vas a manejar una cuenta corriente con una entidad financiera y de antemano ya sabes más o menos cuál es la capacidad de sobregiro que tienes, ¿no? Y se supone que lo vas a usar solamente como caso extremo, ¿no? O sea, caso de emergencia, rompa el vidrio, ¿no? Así. Y otro tema, como es tan caro, el sobregiro lo tienes que pagar de inmediato, de inmediato. Por eso que cuando uno ve en el balance el pasivo, a la derecha, ¿no? El pasivo, el sobregiro está arriba, lo más arriba, que es lo más exigible en el pago, lo más inmediato. Es tan caro que si quisiéramos hacer, a ver, verlo de manera coloquial, es como decir, si tienes sobregiros en la empresa, primero pagas el sobregiro y después comes, ¿no? Así de crítico es, porque es súper caro, no te conviene estar sobregirado mucho tiempo. Y si no tienes, por último, posibilidad de pagar el sobregiro, es mejor que tomes un préstamo, pero no estar sobregirado. Eso es fundamental que podamos nosotros manejar eso, ¿no? Y cuando hablamos del financiamiento a mediano y largo plazo, generalmente estamos pensando ya en activo fijo, porque cuando estamos hablando de montos ya más altos, lo que necesitamos es mayor plazo para el pago, ¿no? Y la ventaja que se tiene en el caso de activos fijos es que podemos tomar algún tipo de instrumentos financieros que hagan más eficiente la adquisición de esa deuda, como por ejemplo un leasing, ¿no? O un arrendamiento financiero. Eso es cuando tú compras el bien o cuando el banco compra un bien a nombre tuyo, pero, o sea, porque tú lo necesites para que tú lo uses y es como un alquiler-venta, ¿no? Y tú le vas pagando al banco en cuotas, pero el bien es del banco. Cuando tú llegas a pagar la última cuota, ya recién el banco te otorga la titularidad del bien, ¿no? ¿Por qué hace eso el banco? El banco hace eso porque tú haces sin el camino, tú no le pagas cuotas, el banco podría quitarte el bien, porque está su nombre incluso, y no hay ningún problema. Esa seguridad que tiene el banco le hace posible que te dé mejores tasas de interés. Y cuando digo mejores tasas de interés más bajas. Por eso es que si tú vas a financiarte en activo fijo, un buen instrumento es el tema del leasing o arrendamiento financiero. Porque como el banco tiene la titularidad del bien, él se siente más seguro. Y cuando el banco se siente más seguro, te puede cobrar tasas más bajas. A diferencia, por ejemplo, si que tú le saques un préstamo de libre disponibilidad. Si es de libre disponibilidad, es que el banco te hace el desembolso en tu cuenta y te da dinero en tu cuenta. Pero ¿qué es lo que sucede si te da el dinero en tu cuenta? Tú lo puedes usar para lo que quieras. El banco no tiene la garantía del bien ahí. Por eso es que ante esa
sensación o percepción de riesgo, el banco te empieza a cobrar o te cobra una tasa más alta. ¿No? ¿Cuáles son los proveedores de fondos? En realidad tenemos siempre a lo que es los bancos comerciales o bancos como los tenemos en Perú, COFIDE, multilaterales, en fin, ¿no? Una serie de- de entidades. Y cuando hablamos de financiamiento ya de proyectos, por ejemplo, a largo plazo, o ya mucho más grandes, hay dos tipos de financiamiento, ¿de acuerdo? Esta lámina también es importante que la tengan presente. eh, Tenemos financiamiento de interno y tenemos financiamiento externo. Cuando hablamos de financiamiento interno, por ejemplo, son aportes propios, capitalización del accionista, ampliación de reservas, fondos propios, en fin, qué sé yo, ¿no? Y cuando hablamos de capital externo o financiamiento externo, es cuando el capital, los fondos, los tomamos, pero del mercado. Y esto puede ser a través del mercado de capitales o mercado de valores y a través de crédito simple, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, digamos, o cuáles son las particularidades? No todos acceden al mercado de capitales, pero al crédito sí podemos acceder todos, ¿no? Cuando hablamos de mercado de capitales es la bolsa de valores, por ejemplo, ¿no? Entonces, si estamos hablando de bolsa de valores, ahí lo que se puede hacer y lo que se hace es, por ejemplo, compra-venta de acciones, emisión de bonos, en fin, qué sé yo. Pero para que tú puedas emitir acciones o hacer el tema de los bonos, tú necesitas estar listado en bolsa. Y eso trae consigo una serie de requisitos mínimos para que tú puedas participar de ese mercado. Por eso es que no todos están en ese mercado. Una empresa grande puede estar, pero el restaurante que está en la esquina de tu casa, ellos no es que entren directamente al mercado de capitales, ¿no? Ellos normalmente van a entrar a un tema de crédito simple, ¿no? Y cuando hablamos del crédito, ya podemos pensar en lo que son créditos de fuentes nacionales, internacionales, oficiales, de gobiernos o privados, ¿no? Y tenemos una pregunta. Sí, adelante. Sí, profesor. Mi pregunta es, ¿por qué en el Perú está tan poco desarrollado el mercado de capitales? Bueno, normalmente el mercado de capitales no está tan desarrollado porque nuestro sistema, nuestro mercado financiero en general, tampoco es que llegue a estar tan desarrollado por un lado y por otro lado que quienes participan en el mercado de capitales no son solamente entidades financieras, sino son otro tipo de empresas, empresas grandes, por ejemplo. Por eso es que uno puede encontrar el mercado de capitales y comprar acciones de Bacus, comprar acciones de otro tipo de empresas. Y depende también mucho del desarrollo del sector empresarial y su formalización, ¿no? Para empezar, todo mercado de capitales siempre tiene que ser negocios formales, empresas formales. Si estamos en un país como el Perú, donde la mayoría es informal, ellos nunca podrían participar en un mercado de capitales, porque ni siquiera técnicamente no existen, ¿no? O sea, no tienen un RUC, no están tributando, que son las cosas mínimas que pide ese mercado para poder participar. Por eso es que muchos de ellos sí se quedan con el tema del crédito. El mercado de capitales, como bolsa de valores, y también las titulizaciones, ¿no? Las titulizadoras que participan ahí, no es exclusivo solamente el sistema financiero, también participan empresas grandes, ¿no? Pero el requisito siempre es que sean empresas formalmente constituidas, que cumplan ciertos requisitos normativos, regulatorios también. Y cuando tienes un mercado que es muy informal, como el caso del Perú, no tenemos muchos jugadores para entrar al mercado de capitales. Como no tenemos muchos jugadores, es que entonces no se puede ampliar mucho ese mercado. Ahora, el mercado de capitales en Perú tampoco es que sea malo, ¿ah? O sea, si uno lo compara con otros países, no estamos en la cola, no estamos en los últimos a nivel de desarrollo. Claro, si lo comparamos con todas las empresas y el país en general, de repente ahí sí sentimos que está pequeño, sentimos que es chico, pero si comparamos a nivel de mercado de capitales con otros países, en realidad no estamos tan atrás, ¿no? En la cola. Por eso es que no está muy, muy desarrollado, ¿no? Gracias. Este, Gracias. y, ok, y eso es importante. ¿Por qué es importante que las empresas puedan o que tengamos esos mercados de capitales más desarrollados? Porque en temas de financiamiento podríamos financiarlos más barato en mercado de capitales que en crédito. Por eso es que sí nos convendría incrementar también ese mercado de capitales, ¿no? Que crezca. Porque en la medida que sea más grande, el financiamiento que consigues ahí podría ser en mejores condiciones que tienes en el crédito, ¿no? Lo paradójico es que, claro, si bien tienes las menores tasas, o puedes conseguir a mejores tasas en el mercado de capitales y solamente hay jugadores grandes, justo los jugadores que tienen más recursos y que son más grandes son los que consiguen financiamiento más corto, más barato todavía.
¿no? Parecería paradójico, ¿no? Imagina que el que necesita fondos, como no puede acceder a ese mercado, termina yéndose al mercado de créditos donde tal vez la tasa no es tan atractiva, ¿no? O la tasa puede ser muy, eh, eh, muy poco, que ayude muy poco a este tipo de empresarios o de entidades, ¿no? Que puedan necesitarlo. Y que, por ejemplo, al día de hoy, ya como realidad nacional nos ayudaría a poder entender de repente y sobre todo esperar a ver qué cosa pueda suceder. Ustedes han visto las noticias que a nivel legislativo se ha aprobado eh, una norma, una ley para que el Banco Central regule tasas de interés. El regular tasas de interés, que no está regulado al día de hoy en Perú, ¿no? Pero el regular tasas de interés sí puede alterar este comportamiento del crédito. Habría que ver más bien cómo lo plantea el Banco Central. O sea, el Banco Central técnicamente no debería entrar a una definición ahí, ¿no? De tasas de interés del sistema financiero, porque el Banco Central no está, no es que, el Banco Central, para empezar, no es regulador del sistema financiero. El regulador es la superintendencia, no es el Banco Central. Y se le está pidiendo al Banco Central que regule algo para lo que él no es regulador. Pues eso generalmente, eso hay que verlo, no sabemos ahora cómo lo vayan a plantear, ya la indicación a nivel del Poder Legislativo está en que el Banco Central lo haga, ahora hay que ver, o sea, digamos, que lo haga, aun cuando el Banco Central en su momento dijo que él no debería hacerlo, la superintendencia dijo que no, tampoco se debería hacer, pero que digamos, a ver ahora cómo lo puedan plantear, ¿no? Y Karina nos tiene una inquietud. Sí, Karina, te escuchamos. Sería entonces, profesor, buenas noches a todos. Vale. ¿Estaría ensuciando el modelo de lo que hablamos hace un rato al intervenir de esta manera? Porque El una modelo, tasa es un precio, ¿no? sí, pero digamos que el término de suciedad en el modelo al que se referencia era un tema de impuestos. En este caso, el Banco Central, digamos, la indicación que ha recibido no es de poner impuestos, no es de gravar a la banca. La indicación que ha dado es ponle un tope a la tasa de interés por la banca, pero esa no está asociada a un tema impositivo. Entonces, dentro de ese ejemplo que pusimos de ensuciar el modelo, no es que esto ensucie el modelo porque no es impuestos. Y además, tampoco lo podría hacer el Banco Central porque el Banco Central no es SUNAT. El que pone impuestos es SUNAT, no el Banco Central. Entonces, aunque claro, a veces a algunos nos queda la duda, ¿no? Porque el Banco Central tampoco debería regular tasas. Y si el Banco Central va a regular una tasa, algo que no debería hacer, entonces a veces hay tanta creatividad en el ambiente que uno no pensaría si es que de repente hay por ahí y dicen, oye, también pone impuestos. Entonces, no tendría mucho sentido, ¿no? Pero en el ejercicio, el ejemplo que poníamos, no era un tema de sociedad ahí, ¿no? Ujú. Pero ¿no está controlando el precio de alguna manera? Del pan, estoy pensando en el pan, ¿no? Sube el Claro, precio, bajo el precio. claro. Lo que pasa es que acuérdate que cuando hablamos del término de suciedad en el modelo, es cuando hay un tercero que participa que no es ni comprador ni vendedor, ¿no? Y ese tercero es el Estado a través de impuestos. Cuando hablamos del ejemplo del pan, lo que hacíamos era la alteración del precio, pero no la afectación de impuestos, sino la alteración del precio. Ahí no estábamos asociando un tema, cuando hablamos de que el precio piso, el precio techo, ahí no Ajá. estamos diciendo que eso se mueva por impuestos. Eso no es impuestos. Eso solamente es una determinación. Mañana el pan cuesta 10 céntimos, se acabó. Pero ahí no estoy haciendo ninguna inferencia tributaria, ¿no? La tributación sería, el modelo se ensuciaría en el ejemplo del pan si dijéramos, se crea un impuesto al pan donde ya hay un valor adicional que está apareciendo, pero ese valor adicional no tiene que ver con ese precio. La ley de oferta y demanda, que decía esas rectas que se cruzaban, ahí no hay impuestos, ¿no? Digamos, Correcto. al menos no explícitamente. De hecho, que en el precio uno diría, oye, pero el IGB del pan está metido dentro del precio. Bueno, sí, pues no, está metido en el precio, pero en realidad el comportamiento del impuesto en sí mismo no aparece en la gráfica del punto de equilibrio de la oferta y demanda, ¿no? Por eso es que cuando decíamos en el ejemplo del pan, con el precio piso, el precio techo, no estamos haciendo una referencia al impuesto, sino la determinación de un precio total que puede subir o bajar independientemente del impuesto. Porque, por ejemplo, cuando decíamos el pan bajaba 10 céntimos, supongamos que IGB, el IGB es el 18%, 19% de ese 10 céntimos. Si sube a 50 céntimos, el IGB es un porcentaje de esos 50 céntimos. Entonces, el impuesto no ha cambiado. El impuesto no ha variado, aun cuando el precio sí se ha movido, ¿no? Otra cosa sería si es que inventamos un impuesto.
ahí sí ya no es un tema solamente de afectación de precio, ¿no? Yo ahí me confundí, porque yo pensé que, o sea, lo que busca el modelo es que nadie intervenga. La idea es que el precio se defina por equilibrio, ¿no? Por Sí, negociación, digamos. el Pero modelo si de viene, economía abierta solamente ajá, busca que intervengan comprador y vendedor, nadie más, ¿no? Ujú. claro, y en este caso el banco va a intervenir porque va a definir un tope a esta tasa, que es lo que entiendo que está aparentemente va a ser. Sí, va a intervenir, pero no con carga tributaria. Va a No, intervenir fijando el precio piso, el precio techo. Ahí está, en el mismo ejemplo que hablamos del pan, cuando el pan bajaba exacto. 10 céntimos, por ejemplo, el Banco Central podía decir esto, la tasa de interés que era 8%, mañana va a ser 5%, pero no ha tocado el impuesto. El impuesto va a seguir siendo el mismo. ¿Qué es lo que va a pasar? Como ahora la tasa ha bajado, los bancos le va a ser más difícil dar préstamos, porque ya no están ganando, ¿no? Si fuera la tasa activa, la tasa que te cobran a ti como cliente, si la bajan, el impuesto sigue siendo el mismo. Entonces, si antes el banco ganaba 20, ahora va a ganar 15, ¿no? Porque era 20 quitando el impuesto, pero el impuesto sigue siendo el mismo. El banco, por ejemplo, un banco, ¿qué podría alegar ahí, no? Si me vas a bajar la tasa, bájame impuesto. Pero ese es otro tema. Porque entonces, si ya el tema estaba sucio con un tercero, imagínate con dos terceros, ¿no? Porque entonces ya estaba sucio porque se mete el Banco Central y el banco dice, pero bájame impuestos, está obligando a que haya un cuarto agente que es la SUNAT, por ejemplo. Y De ahí vimos que acuerdo. efectivamente, mientras más jugadores entre, más sucio está el modelo, ¿no? Entonces, y eso es lo que no queremos, ¿no? Que sea lo más eficiente posible. Recordemos que lo que se le ha pedido al Banco Central es que fije precios, porque que defina tasas, tasas es un precio, que fije precios, pero no le han dicho que maneje o que modifique el tema tributario. O sea, se entiende que el impuesto va a seguir siendo el mismo. El problema que se plantea en este caso, ¿no? Puntual, es de que si baja el precio, a ver, pensemos como banco, ¿no? Si yo soy el banco y baja el precio, ya no puedo yo cobrar mucho, entonces no tengo incentivos para prestar. Y si yo no tengo incentivos para prestar, ya no le voy a prestar a 100 clientes, le voy a prestar a 50. Entonces, ¿a quién estoy afectando? En realidad, uno dice, no, que baje la tasa para ayudar a los clientes, para que paguen poco interés. Claro, van a pagar poco interés los que accedan, pero los que no accedan ya quedaron fuera. O sea, y eso es con lo Ahí que en el no, mercado negro, profe, se arma un claro, déficit de cierto, de oferta. claro, el problema es que la gente necesita préstamos. Y si el banco no me lo presta, yo no, ¿Qué vas a a hacer? ver, si necesito dinero, yo no voy a dejar que mi familia se quede sin comer porque no tengo dinero. Entonces, si no me lo quieres prestar formalmente en la banca, me voy con el prestamista que está en la esquina, que seguramente va a ver cómo me cobra, ¿no? Y si un día no le pago, me va a perseguir con sus amigos, ¿no es cierto? Me va a perseguir en motos y se va a cobrar, porque él no va a tener. Y el problema, si le pago, es de que me va a cobrar una tasa más alta, ¿no? Entonces, ese es un tema un poco complejo, ¿no? Y también Perfecto. teníamos, sí, y también teníamos una pregunta, creo que de Eduardo, que también no sé si desanimó o de repente era justo lo mismo que estábamos conversando. Más o menos, profesor. O sea, entiendo que el modelo tiene que ser lo más limpio posible. Sí, ¿no? Sí, sí, me queda claro esa parte. Pero mi pregunta viene y que no, la banca o no le gusta ser regulada. O digamos, las regulaciones es lo menos las menos regulaciones es lo ideal posible por el mismo modelo. Ujú, Sin embargo, cuando pasan lo que nos está sucediendo, o hay cracks, o el crack del 2008, ujú, fue la misma banca los que salieron a buscar el apoyo del Estado. Entonces, ¿cómo es posible si como agente no quieres ser regulado, pero cuando hay problema muy grave, dices, eres muy grande, se va a caer todo, rescátame? ujú. Entonces, es como que en la parte que mencionaba, ¿no? Hay una parte ética o de repente, o sea, para ganar sí no quiero regulación, pero si estoy en problemas, Ujú. este, Sí, entiendo, ¿no? A ver, y yo les puedo comentar en líneas generales, a ver, de repente, y voy a tratar de ser lo más objetivo posible, ¿no? Aún sabiendo que yo vengo del sistema bancario, aún sabiendo que casi toda la experiencia está en el sistema bancario, y a veces puedo tener la tendencia a pensar un poco como banco, ¿no? Eh,
bien es cierto lo que dice Eduardo, o sea, los bancos están muy regulados. No es que los bancos no quieran estar regulados, porque desde que apareció el primer banco en el mundo, siempre ha habido regulación bancaria, es de las regulaciones más antiguas, ¿no? Entonces, en realidad, ya los bancos desde que nacen, ya nacen con ese chip de que tiene que estar regulado. O sea, un banco no se concibe nunca sin regulación. Ya desde que naces sabes que vas a estar regulado siempre, ¿no? Este, y es por eso es que incluso desde antes que nazca el banco, ya tiene que alinearse a las regulaciones. O sea, antes de nacer incluso ya se va alineando a la regulación, ¿no? Yo conversaba justo con una entidad bancaria hace poco. Hay un banco de Chile, hay un banco de Chile importante en Chile que está por entrar al mercado peruano, ¿no? Entonces, miren, o sea, acá en Perú todavía no existen, pero ya están ahora mismo averiguando con la superintendencia, recogiendo su lista de útiles, ¿no? Para poder ser un banco acá en Perú, y es un banco importante en Chile, ¿no? Que va a tener oficinas acá en Perú también. Entonces, no es de que ellos sientan o no quieran ser regulados. Es más, los bancos necesitan ser regulados porque las personas depositan su dinero en la medida de que sientan que esa entidad financiera está regulada. Si la entidad financiera no está regulada, podría generar muchas dudas en las personas y como consecuencia de esas dudas no te ponen el dinero. Entonces los bancos, y yo reconozco, hay una motivación financiera, económica, porque los bancos, y todos lo sabemos, no son beneficencias tampoco, ¿no? O sea, el banco es un tipo de empresa privada en la industria que genera utilidad, ¿no? Entonces, pero ellos saben que para poder captar esa cantidad de fondos, necesitan ser regulados, ¿no? Ahora, lo que dice Eduardo es verdad, ¿no? O sea, a veces pareciera, y justo ya tocamos el tema de la ética, que en un inicio también nos comentaba un poco Paul, ¿no? Decíamos, sí, pues, ¿no? O sea, ¿cómo es de que ahora se quiere manejar el tema de tasas de interés con el Banco Central, pero cómo cuando el golpe es muy fuerte, el banco sí es el primero en pedir ayuda, ¿no? En levantar la mano y decir, ayúdame, ¿no? O sea, de repente no participa mucho en el tema o no es que no participe, no, bueno, no solo no participa, sino que incluso emite su opinión en contra, ¿no? Ahora con el tema de esta tasa de interés, yo recuerdo que hasta la Asociación de Bancos acá en Perú emitió un comunicado en su momento indicando que no recomendaban que el Banco Central regule tasas, ¿no es cierto? O sea, diciendo, no me amarres como banco, déjame libertad para yo poder definir tasas, que evidentemente tampoco las hago yo solo, sino hacemos oferta y demanda. A través de oferta y demanda con los clientes se definen esas tasas, ¿no? Pero cuando el golpe es muy fuerte, claro, efectivamente, cuando es muy fuerte, la banca, como decía Eduardo, levanta la mano y dice, ayúdame, ¿no es cierto? Sálvame, rescate financiero, ¿no es cierto? Voy a quebrar, entonces ven y invierte conmigo, ponme capital, y que no solamente ocurre con la banca. Ahora cuando empezó la pandemia, por ejemplo, en Colombia, Avianca necesitó rescate financiero del gobierno de Colombia y tuvo que poner dinero, ¿no? Y es más, tanto es así que, por ejemplo, Avianca Perú hasta desapareció, ¿no? Que está en liquidación ahora mismo. Entonces, no solamente es el tema de la banca, ¿no? Pero en este caso la banca, claro, pide con mucha mayor premura esos fondos porque hay un tema interesante con la banca. ¿Cuál es ese tema? La banca es el termómetro natural del desempeño financiero de un país. Entonces, no es posible pensar en un país desarrollado con un sistema financiero incipiente. Eso no es posible, ¿no? Entonces, la banca viene a ser como ese termómetro. Una señal, por ejemplo, que tú quieres ver cómo está la economía de un país, fíjate qué tan desarrollado está su sistema financiero. Y ese es un ejemplo que te va a decir cómo está desarrollado financieramente ese país, o sea, económicamente ese país, no solo financieramente, ¿no? Fíjate cómo está su sistema financiero. Tú no puedes tener un país con un gran desarrollo económico si tiene bancos que son chiquitos, que son cualquier cosa, ¿no? Eso no te ayuda, ¿no? No te ayuda mucho. De repente, algunos, bueno, no solamente bancos, ¿no? Porque de repente si por ahí tuviéramos algunos amigos de cooperativas, diría, oye, pero no pienses solamente, a mí me dijeron eso una vez en una reunión, ¿no? No pienso solamente en bancos, por eso, ahí me corrijo, no solamente sistema bancario, por eso digo sistema financiero en general, ¿no? Porque pueden haber economías que puedan crecer con unas cooperativas que sean grandes, ¿no? Por ejemplo,
En Chile hay una cooperativa que se llama Copeuch, ¿no? Esa cooperativa es la cooperativa más grande de Latinoamérica. De lejos, esa cooperativa es más grande que uno de los bancos chiquitos que tenemos acá en Perú. Y es cooperativa, ¿no? O sea, por eso digo sistema financiero, ¿no? No dejemos de lado el tema de las cooperativas microfinancieras, porque ellos también tienen su peso, tienen su impacto, ¿no? Pero por eso es, Eduardo, que la banca pide ayuda, porque un país, en general, un país no puede permitirse que su banca colapse. No puede permitir. Si un país deja que su banca colapse, y eso es independientemente de que el banco me parezca bueno, el banco sea antipático, no me guste el dueño, independientemente de eso, en general, un país no puede dejar que su banca caiga. Por eso es que los países son muy cuidadosos en tratar de rescatar a un banco, sobre todo si el banco es grande, ¿no? Otra vez si el banco es pequeño, no le mueve mucho la aguja, ¿no? Pero el país, pensando como país, por ejemplo, imaginémonos que tengamos una crisis fuerte acá en Perú. Yo estoy seguro que el Perú como país no dejaría nunca, por ejemplo, que se caiga un BCP. No dejaría que se caiga un BCP. Si el banco es del tamaño del BCP para Perú, ¿no? Que es el banco más grande del Perú y privado, estuviera a punto de caerse, el Perú como país va a hacer lo posible por rescatarlo, pero no porque el dueño es mi amigo, no porque me cae bien el dueño, en fin, qué sé yo, sino porque si se cae el BCP, imagínense que caiga en default la cantidad de ahorristas que tiene el BCP. Se genera un problema mayúsculo todavía en el país, ¿no? Sí, Eduardo, te escuchamos. Profesor, si es así como lo dice, entonces el equilibrio que mencionaba al inicio, no hay equilibrio. O sea, el poder, el equilibrio está para los bancos, no para el país. No, claro, el equilibrio ahí se daría en que el país no debería, técnicamente, no debería dejar que solamente haya una alta concentración en uno o dos bancos. No debería. Porque en cierta medida, si hay uno o dos bancos, no quiere decir que sea así, ¿ah? Pero vamos a ponernos en el extremo, ¿ah? Eso no quiere decir que sea así, pero en el extremo. Si yo soy un banco grande, diría, perfecto. Si las cosas me van mal, que me vayan mal. Total, yo sé que por mi tamaño, el país no va a dejar que yo me muera nunca. Entonces, si por ahí me equivoqué, si por ahí metí la pata en algo, ellos me van a venir a rescatar, porque no les va a convenir que yo me caiga, porque si yo me cae, me traigo abajo la mitad del país. Entonces, para evitar ese tipo de posturas, que yo digo, no quiere decir que hayan acá en el Perú, pero que podrían haber en un extremo, lo que debe hacer un país es tratar de fomentar que hayan más bancos. En tema de sistema financiero, digamos, que la torta no tenga una tajada muy grande en uno solo, que tengan varios, si en la medida que hayan más y con tajadas más o menos similares, si un día uno de ellos se cae, bueno, pues se cae, se cayó, ¿no? Pero no me trae abajo el sistema. Por eso es diferente, por eso es importante, Eduardo, y uno dice, oye, pero no vaya a ser que de repente sea un tema de, digamos, de influencias o qué sé yo, ¿no? Por decirlo menos, pero por eso es que a veces un país en general no se preocupa mucho cuando la entidad que va a quebrar es pequeña, porque como país lo que estás pensando es que no te afecte el sistema nacional. En este caso, imagínate el sistema financiero nacional. Entonces, para el sistema financiero nacional es diferente que se caiga un banco grande a que se caiga un banco pequeño. Porque tú como Estado lo que tienes que hacer es pensar que el sistema no se ve alterado. Si se cae un jugador pequeño, tu sistema no se cae en general. No sé, de repente por ahí como que se tambalea un poco, pero no se cae. Pero si el que se te cae es un jugador grande que tenga más del 50% o que tenga el 50% de los depósitos, tu sistema financiero en general colapsa. Tanto es así que si un grande se cae, no solamente eso, podría arrastrar a los pequeños. Por eso es que entonces, en general, y eso no solamente acá en Perú, pensemos cuando hubo la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos. Todos los grandes bancos que empezaron a caer en default en Nueva York, lo primero que hizo Estados Unidos fue rescatar esos bancos, ayudarlos, ¿no? Y eso no necesariamente es porque el dueño de ese banco es mi amigo, yo soy presidente y ese día es mi amigo, no, o sea, porque a mí en realidad así el tipo no me caiga bien, yo tengo que salvar, no por él, sino por el banco, porque si ese banco se cae y es muy grande, me puede arrastrar al resto.
Y yo quiero evitar eso, ¿no? Que mi sistema financiero en general colapse, ¿no? Lo que dice Eduardo, la precisión que hace Eduardo, y justo antes de pasar a la pregunta de Paul también, es importante entenderla, eh, porque si tú estás pensando, o sea, depende mucho de los roles, ¿no? Y la perspectiva. Si tú estás sentado como país, si tú eres el Estado, te conviene que el sistema se mantenga, ¿no? Este, y además, si tú le haces un rescate financiero a una de esas entidades, lo que tú como Estado podrías hacer es tratar de ajustarlo un poco más a él con ese rescate financiero, ¿no? Por ejemplo, le das rescate financiero, pero ponle condiciones. Ponle condiciones para que tampoco sea muy relajado en el tema, ¿no? Y ahí tiene un rol muy fuerte lo que es, en el caso financiero, lo que tiene la superintendencia de bancos. Porque en el caso de que un banco esté por colapsar, uno dice, bueno, si un banco grande está por colapsar, o cualquier banco, un banco está por colapsar, el Estado va a buscar rescatarlo para que no afecte al sistema financiero. Pero ese país, antes de rescatar ese banco, lo primero que va a hacer es llamar a la superintendencia de bancos y le va a decir a la superintendencia de bancos, le va a decir, oye, ¿qué estabas haciendo tú que puede este banco estar a punto de quebrar? ¿Dónde está tu supervisión? ¿Dónde está tu regulación? ¿Por qué esto de acá no lo previste con tiempo? ¿No te diste cuenta que estaba a punto de quebrar? Y ahí es la importancia entonces de la superintendencia, ¿no? Que todos los años regula y todos los años audita para evitar esas sorpresas. Y si la superintendencia percibiera que una entidad financiera sí está con graves problemas y que se puede llegar a un desenlace así tan fuerte y tan feo, lo que hace la superintendencia es actuar antes. O sea, si un banco llega a colapsar, a menos que sea un tema transversal para todos, ¿no? Como la burbuja inmobiliaria que golpeó a muchos bancos, ¿no? Pero si es un tema puntual de una entidad que está a punto de colapsar, la superintendencia está en la obligación de actuar antes. ¿Qué cosa significa actuar antes? Intervenirlo. La superintendencia tiene una serie de indicadores con las que audita regularmente a los bancos, a las entidades financieras. Si ellos ven que en el tiempo algunos indicadores no se están cumpliendo, la superintendencia tiene la potestad de intervenir. ¿Y eso qué cosa es? Entrar y tomar control de la entidad. Y dice, entra, arriba las manos. Nadie toque nada, ahora a partir del día de hoy nosotros somos los que damos órdenes acá. ¿No es cierto? Y ningún dueño de banco puede quejarse, porque eso está en la ley de bancos. El que quiere, dice, yo soy millonario y quiero poner mi banco, perfecto. Pero ojo, así sea tu banco, la superintendencia en algún momento te puede intervenir. Así sea tu banco. ¿No es cierto? No sé si tiene alguna pregunta Paul también, que tenía ahí la mano levantada. Sí, Paul. Sí, profesor. Hace un momento usted decía, ¿no? De que a, a- a esto de los bancos, usted decía, ¿no? De que el Estado debe promover el ingreso de otros bancos para guardar un equilibrio dentro de esto, ¿no? Del sistema financiero. Pero, profesor, con los bancos que tenemos, BCP, eh, Intercorp, BBVA, y que a diario vemos todas las noticias que salen en los periódicos. Últimamente hemos visto el caso del BCP, que el accionista mayoritario prácticamente hizo un lavado de activos y nadie ha dicho nada. ¿No cree que pensar de que el Estado pueda fomentar el ingreso de bancos es pensar un poco ingenuo? Un tema muy interesante, pues gracias por la pregunta, porque precisamente justo yo trabajo en esos temas, ¿no? Y conozco varios bancos que manejan esos temas. A ver, que un banco haya hecho lo que pudo haber hecho un accionista o un banco en particular, no podíamos extenderlo al resto de bancos. No podíamos extenderlo, ¿no? O sea, no podríamos pensar que si un banco hizo mal las cosas, entonces todos los bancos están mal y no deberíamos permitir más bancos porque estaríamos haciendo un antejuicio ahí, ¿no? O sea, este, no podríamos actuar de esa manera, ¿no? Lo que sí se hace, y en el caso que tú mencionas, yo sé que la superintendencia ha iniciado una serie de procedimientos internos y particulares con esa entidad precisamente por ese evento que mencionas, pero no es que eso sea una condición para todos los bancos hagan lo mismo. De hecho, que fomentar que aparezcan más o que existan más entidades financieras, lo que te ayuda es a dividir esa torta grande y poder disminuir el riesgo de que eventualmente una alteración, una caída de un banco no te afecte el sistema. Lo que buscamos es evitar las concentraciones.
Eso sí, ¿verdad? Lo que queremos es evitar concentraciones porque la concentración nos expone mucho a riesgos. Mientras más diversificado estés, tienes una mejor apreciación de riesgos. Ejemplos como los que comenta Paul, evidentemente, y yo sé que eso ha ocurrido, ha llevado o lleva a un regulador a poder revisar o mejorar sus controles. El hecho de que surjan eventos negativos, como el que él menciona, ayuda a que el regulador esté más atento, digamos, a lo que pueda pasar con el resto de empresas para evitar que ese tipo de cosas se repitan en un futuro, ¿no? Pero no es que pensemos de que por eso es que deberíamos, todos son malos, ¿no? Es como decir, tenemos un equipo de fútbol y uno de los jugadores se escapa de la concentración porque se va a una discoteca y después regresa a la concentración y lo detectamos. Ah, pero como era un jugador entonces extranjero, vamos a prohibir que vengan más jugadores extranjeros al equipo. No podríamos asumir eso, ¿no? O sea, es un hecho puntual y que es sancionable, seguro que ese jugador se haya escapado de la concentración y hizo algo indebido, pero no podría extender eso a que todos los jugadores extranjeros que vengan al equipo de fútbol, todos hacen lo mismo, todos se van de fiesta en la noche y todos se escapan de la concentración, porque no es así. Lo mismo ocurre en los bancos, ¿no? Eh, y de hecho, que lo que comenta Paul sí fue un aspecto, no fue un aspecto menor. Tanto es así que incluso llevó al retiro de la persona que formaba parte del directorio y que justamente fue el que indicó los desembolsos que había hecho, a retirarla del directorio. Tuvo que dejar el directorio, ¿no? Eso sin contar otro tipo de sanciones o procesos administrativos que seguramente se hizo ya internamente con el banco, ¿no? El regulador que haya hecho internamente con el banco. Pero yo pensaría, Paul, que no podríamos, estigmatizar o pensar de que si uno hizo algo malo, todos son iguales, ¿no? O sea, todos son así. Porque imagínense, ¿no? Si pensáramos así, diríamos, ¿sabes que todos los bancos no sirven? Cerremos los bancos, no trabajemos con bancos, ¿no? Y de repente, es más, no trabajemos con bancos, no trabajemos con monedas y volvemos de repente a hacer trueque, ¿no? Que alguien quiera hacer algo, que se intercambie cosas, intercambie trueque y ya no manejamos el tema financiero. Y eso tampoco nos ayudaría mucho, ¿no? No sé si, Eduardo, ¿tienes otra consulta o de repente es la mano que se quedó levantada? Ujú. No sé si alguien tiene alguna otra duda, ya somos 10 y 2, así que en realidad la clase hasta aquí ya, lo demás que venía de presupuestos lo vamos a ver la siguiente clase, pero no varias preguntas, ¿no? Como que ese tema ha sido interesante, el tema de economía, ¿no? No sé si tiene alguna otra duda de lo que hemos tratado hasta ahora o hemos conversado.